Buenas tardes, Diego, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, Fabián. Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás por allá? ¿Todo bien, por suerte? Me alegro mucho. Bueno, dándote la bienvenida a este nuevo capítulo para el canal de YouTube de PMI Caribe y todas las redes sociales y todos nuestros interesados miembros, voluntarios y personas que están tomando ya la decisión para vincularse activamente con nuestro capítulo. De una vez sea la invitación también para el próximo Summit PMI Caribe 2025, que se celebrará en la ciudad de Cartagena el 17 y 18 de octubre puntualmente en el Hotel Los Corales de Indias, PHL. Están todos cordialmente invitados. En el pie del video van a encontrar el enlace de descripción, los diferentes precios para voluntarios, miembros y para personas también afiliadas a empresas como la Cámara de Comercio de Cartagena. Y también tenemos unos descuentos especiales para grupos y estudiantes universitarios. Les damos la bienvenida a este capítulo. Recordamos que este es un programa desarrollado en línea con Fabián Crosa, que es nuestro líder de la comunidad de PMO. Y pues precisamente en la charla de hoy vamos a darle como un cierre, una despedida. Él termina su programa de voluntariado con nuestro capítulo. Ahorita nos contará toda su trayectoria y pues bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora y los que van a ver allá libre demanda en otros horarios según su disponibilidad de agenda. Fabián, la Bueno, palabra. muchas gracias, Diego. Sí, estamos terminando ahora en estos días el voluntariado de líder de la comunidad PMO, pero bueno, seguiremos en contacto con otras iniciativas. Magnífico. Precisamente el tema que tenemos hoy es sesgos cognitivos, la trampa invisible de nuestra mente. Vamos a alinear a todo esto que hemos hablado en otros capítulos, en otras charlas sobre las habilidades blandas y especialmente cómo ese liderazgo nos ayuda también a tomar decisiones y está alineado con los procesos, con todo lo que va relacionado con los proyectos y especialmente cómo pues, se puede ser un líder visionario para gestionar, transformar y generar impacto desde la oficina de proyectos, estas son las PMO, y todo lo que va vinculado con la toma de decisiones y los sesgos. Entonces, Fabián, nos gustaría inicialmente tu introducción también para conocer cómo vamos a desarrollar esta temática. Bien, ando un poco con la voz tomada y capaz me sale alguna tos, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Bien, los sesgos cognitivos en realidad es algo que todos tenemos, ¿no? ¿Qué es? Es la parte automática de nuestra mente para la toma de decisiones. Nosotros generalmente creemos que todas nuestras decisiones que tomamos son racionales, pero en realidad no siempre tomamos decisiones racionales. Hay muchas decisiones que las tomamos automáticamente, basadas en nuestros valores, creencias, experiencias, cosas que nos han pasado en la vida. ¿Y eso por qué es? Porque todos sabemos que nuestro sistema está hecho para la supervivencia. Entonces, al tener estas respuestas automáticas, nuestro cerebro ahorra energía. Entonces, todos tenemos estas respuestas automáticas ante determinadas situaciones y cosas que suceden, ¿no? Eh, Para poner un ejemplo rápido antes de empezar a ver algunos de los sesgos más comunes, ¿no? Esto lo vemos mucho en la política, ¿no? Este, Tenés la gente de izquierda, muchas veces está esperando, ve y lee los libros de izquierda, lee las radios de izquierda, lee los informativos, y la gente de derecha hace lo mismo, lee toda la información digamos, de la prensa de derecha, ¿no? Entonces, es, lo que hacen es potenciar su ecosistema de creencias, ¿no? Entonces, buscan la confirmación siempre de sus ideas que tienen predeterminadas, ¿no? Entonces, sí, tanto de los dos lados, pongo esto de la política porque es lo más notorio de ver, no solo hay que prender la tele y te das cuenta, ¿no? Hay veces, no sé si pasa en Colombia, pero en Uruguay vos prendés la radio y ya sabes de qué partido es. No precisás mucho más que escuchar los 10 minutos, ¿no? Entonces, Cambia mucho, no eh, cambia es, mucho. Ya por aquí. es muy obvio. Entonces, ¿qué hacen? Buscan que el ecosistema que valida sus creencias. Entonces,
no se abren a nuevas ideas o sea otras cosas, están siempre yendo para ahí. Entonces sus respuestas son automáticas. Entonces cuando vos vas y tenés algún intercambio con ellos, siempre todos responden lo mismo. Si vos ves tanto de un lado como el otro, las respuestas siempre son las mismas, porque están siempre dentro de los mismos sistemas con respuestas automáticas generadas que ya las tienen. Entonces, es muy importante para los líderes reconocer estas respuestas automáticas, porque las mismas nos llevan a errores. Nos pueden llevar a veces a errores que pueden ser solucionables y a veces nos pueden llevar a errores muy grandes, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes cuando estamos respondiendo automáticamente. Por eso siempre es bueno como metodología de trabajo, cuando uno está muy convencido de algo, a veces ponerse en la otra vereda y ponerte a pensar, bueno, ¿y si esto es distinto? Y ver qué opinás y cómo ves y cómo defendés, ¿no? Yo siempre recuerdo, hace muchos años leí un libro de Isabel Allende y contaba que con su tío se ponían a discutir de un tema y entonces después de terminar la discusión el tío dijo, bueno, ahora vamos a cambiar de lugar, ahora vos vas a estar en este lugar defendiendo esto y yo voy a defender la otra postura. Y eso está muy bueno porque te ayuda a pensar y a ver si no estás respondiendo por un sesgo, ¿no? Entonces es siempre importante poderlos detectar para poder trabajar en ellos y que nuestras respuestas no sean siempre las mismas, porque eso es algo tan automático y lo tenemos tan internalizado que no nos damos cuenta. Fíjate, Entonces, hay un autor chileno que se llama Rafael Echeverría, que es el padre del tema del coach ontológico, y precisamente en su libro La ontología del lenguaje, él habla sobre el cambio o dar un giro en la mirada para este tema de decisiones. Y es que nosotros como seres humanos y como seres también sensibles y sociables, estamos vinculados a instituciones. Y eso, y las interpretaciones varían desde el punto de vista de donde estemos nosotros y también incluso las diferencias que hay con otras personas. Un buen ejemplo de eso es el tema político, religioso, hasta los deportes. Siempre generan mucha polémica y precisamente Rafael Echeverría lo que invita es que a nosotros, antes de tomar una decisión y dejarnos invadir incluso por los sesgos, poder dar como un pivote, o sea, sin cambiar todo al 100% el giro, tomar otro punto de vista y empezar a analizarlo, a interpretarlo. Y es un poco, de la parte del coaching, es también ponerse en los zapatos del otro. Eso va muy ligado a reconocer a la otra persona como un ser humano diferente y por ende con su interpretación de vida, que es también auténtica, pero que todos, pues, precisamente en esa sociedad que vivimos, tenemos que relacionarnos y por ende estar vinculados a estas diferencias incluso, a estas interpretaciones y a todo este tema de toma de decisiones que al final es lo que va a generar impacto y cambio en nuestros roles. sí, es así, porque en realidad lo que nosotros tenemos que entender es que el mundo no es como nosotros los vemos. Nosotros hacemos una simplificación del mundo para poder vivir en él, pero no es como nosotros lo vemos, ni tampoco hay una verdad única, hay tantas verdades como personas hay. Nosotros lo simplificamos porque tenemos que vivir en él, tenemos que tomar decisiones y tenemos que hacer cosas. El problema de los egos es que en un mundo volátil como el que estamos viviendo, con tantos cambios que van sucediendo rápidamente, si tú mantienes los sesgos de cómo pensaste estabas hace 5 años, seguramente te vas a quedar atrás y no te vas a adaptar a las realidades que están teniendo, ¿no? Que están viniendo y que cada vez van cambiando más la vida nuestra. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Como siempre hablamos en muchas reuniones, el liderazgo empieza en nosotros tenemos que ser autoconscientes de nosotros. Si nosotros no somos autoconscientes de por qué respondemos así de esta forma, de cuando respondemos automáticamente y eso, no podemos mejorar. Entonces siempre te vamos a cometer. ¿Vieron esas personas que vos ves y siempre cometen los mismos errores una, dos, tres, cuatro veces? Bueno, es porque no se toma el tiempo de pensar qué es lo que está generando esa autorrespuesta automática de todo. Y a veces estas respuestas automáticas vienen de nuestra niñez, de cómo nos enseñaron nuestros padres y de muchas cosas, ¿no? De la vida. Entonces
tenemos que detectarlas para poderlas corregir, porque muchas veces la gente le echa la culpa a los padres de cosas que pasaron. Pero eso está bien cuando sos niño y cuando sos adolescente, pero llega una edad adulta que ya responsable sos vos. Te tenés que dar cuenta y cambiar esos patrones que te hacen actuar de cierta forma y responder siempre igual, ¿no? Entonces, hay que cambiar porque si no hacemos las cosas, o sea, hay siempre, digo, ¿por qué esperar resultados diferentes si siempre haces lo mismo? No tiene lógica ni sentido. Entonces, tenés que hacer cosas distintas para conseguir resultados diferentes. Entonces, tenemos que descubrir cuáles son estos sesgos que nosotros tenemos para poderlos corregir y entonces que todo fluya y todos podamos trabajar mejor, ¿no? Y cuando sos líder, es todavía más importante, porque cuando sos un líder, cuando tenés un equipo a tu cargo, tenés mucho más que asignar tareas y roles, tenés que influir mucho en la vida de esas personas. Entonces tenés que vos mismo trabajar mucho en ti para dar lo mejor. Si no, vas a liderar por casualidad. Y las cosas te sucederán por casualidad, bien o mal, pero cuando te salen bien serán casuales y no es porque, y no, eso no es lo mejor para cuando estás ocupando trabajado como project manager, PMO, líder, en las distintas actividades que estés haciendo. Precisamente estaba leyendo el artículo que publicaste en LinkedIn y ahí tienes tres sesgos comunes que afectan a la parte de liderazgo para un gerente de proyecto. Entonces, el primero, podemos dar inicio con este, sería el sesgo de confirmación. Cuando ya creemos algo, buscamos evidencia que lo confirme y o que lo descarte en ese caso, sin darnos cuenta todo lo que empieza a contradecir también hace parte de una estrategia, ¿cierto? Buscar solamente datos que lo validen o generar alertas que a veces hacen que se mitigue o se pierda en el ruido. Entonces, cuéntanos un poco sobre ese algo de confirmación. El sello de confirmación se da, es lo que comentamos al principio de la política, ¿no? O sea, es cuando yo busco todo, busco datos y estadísticas que estén de acuerdo a lo que yo pienso. Y todo lo que contradice, no lo miro y no lo tomo en cuenta. Solo tomo en cuenta lo que va a decirme que sí a lo que yo pienso y a lo que yo creo que es. Entonces voy a buscar sesgadamente la información que valide eso y lo que esté en contra de eso lo voy a descartar y ni siquiera lo voy a tener en cuenta, ¿no? Eso, por ejemplo, pasó en nuestra profesión muchísimos años, ¿no? O sea, cuando queríamos poner las metodologías híbridas, híbridas no, perdón, las metodologías de Waterfall, ¿no? Y imponíamos todo Waterfall, o sea, pero esto es agilidad. No, no, pero tenemos que Waterfall porque es lo que usamos acá. Y entonces se hacía la metodología y no se verificaba si estaban acorde a lo que el proyecto se necesitaba. Y se buscaban todas las cosas de organizaciones, de diferentes de estadísticas que dijeran, no, todo tiene que ser estilo Waterfall, ¿no? Y bueno, eso es un pseudo de confirmación. Querías aplicar eso, aunque eso no aplicara. También aplica lo real. Quiero aplicar agilidad cuando la empresa no está, no está preparada para aplicar la agilidad o el proyecto no es para aplicar agilidad, pero como quiero la agilidad, porque la quiero implementar, llevo todo para ahí. Entonces, y busco todos los datos y todos que sean que diga que puedo aplicar la agilidad. En las PMO sucedía mucho. Cuando vos vas y querés aplicar una metodología igual para todas las PMO y buscas toda la información que diga, esta es la mejor metodología, esta es la que no va a llegar, y después fracasas, ¿no? Porque el mundo es mucho más variable que solo una metodología o algo. Entonces, ese es el sesgo de confirmación. Yo busco solo lo que, y solo escucho y miro y leo lo que valida lo que yo pienso. Y lo que viene, y todo lo que está fuera de lo que yo pienso, no lo tomo en cuenta o no o directamente lo descarto, ¿no? O ni siquiera lo busco, ¿no? A ver si hay algo que me dé otra información. Y bueno, y eso es un sesgo muy preocupante cuando estás liderando un proyecto porque te puedes tomar decisiones al comienzo del proyecto que no son las mejores, ¿no? Muchas veces uno lo ve, ¿no? A veces tenés un presupuesto o ves datos que decir que el proyecto tiene que ser de una forma y después tenés datos contrarios a que esa no es la mejor forma de planificarlo o no es, pero vos seguís con eso porque querés hacerlo así.
Entonces, ese es el sesgo de confirmación, ¿no? Solo tomo en cuenta lo que valida lo que yo creo y lo que yo pienso y todo lo demás no va. Lo que es muy preocupante cuando le das equipos, porque muchas veces solo tomás las opiniones de los que opinan igual que vos, y los que opinan no opinan igual que vos, las descartás. Y entonces eso te puede llevar a ser un líder que la gente no quiere hablar. Porque si vos no escuchás las opiniones disidentes, a las que opinan distinto a vos, vas a ser un líder que después la gente no te va a hablar. Son los típicos líderes que van a la reunión y le dicen siempre sí, 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 porque igual saben que no escuchan, entonces ¿por qué la gente se va a desgastar en contarle las cosas, ¿no? Porque tiene ese deseo de confirmación tan arraigado que no escuchan a los demás. Y siempre hay que escuchar. Cuanto más convencido estás de algo, más tenés que hacerte la pregunta, ¿estaré en lo correcto? Porque tenés que ver si no hay otras opciones y otras oportunidades. Cuanto más convencido, más tenés que escuchar las opiniones disidentes. ¿no? Ahí se cae un poco el tema de la verdad absoluta, ¿no? Porque hay personas que por su experiencia, por su trayectoria, creen tener la razón e incluso se ciegan a pesar de las evidencias, a pesar de los datos, a pesar de que incluso los indicadores, como decías tú, el tema de las alertas también, la gestión de riesgo, ponle tú, la gestión de cambio que tú vas desarrollando transversalmente en el proyecto está dando un mensaje que tú tienes que, o en este caso, doblegar tu razón y empezar a escuchar a otras personas. Y por eso es bueno trabajar en equipo porque esa diversidad te va a permitir ver desde otro punto de vista, incluso tomar decisiones en pro, no de soportar o de sustentar la razón que tú quieres tener, sino al contrario. Como líder de proyecto, la idea es sacar el proyecto adelante, la idea es cumplir con unas metas, un presupuesto, unos cronogramas, no es ese ego infundado que tiene que sobresalir, o sea, eso no es el ideal. Y creo que ese es uno de los errores que pueden pasar. No sé si a los líderes de proyectos novatos, porque puede ser que la misma trayectoria a veces sesgue a las personas a ver cambios y a ver factores de diferencia, ya que hay un punto de anclaje que puede ser lo que uno llama salir de esa zona de confort, de siempre lo he hecho así, esta es la manera de hacerlo, esta es la forma correcta, este es mi método de trabajo, no, es hora de pasar a esa expansión y por ende empezar a escuchar. Yo creo que eso es lo que nos ayuda a tomar decisiones diferentes y apoyarnos en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ese es un sesgo que sucede mucho, ¿no? En la gente, ¿no? Después, otro sesgo que es muy normal, también que se encuentra, es el sesgo de información, ¿no? La ilusión de tener más datos, esa ilusión de que cuanto más datos tengo, mejores decisiones tomo. Entonces, no siempre es así, porque muchas veces te llega a hacer una búsqueda de información que en realidad es innecesaria, que lleva un desgaste, mucho toma de tiempo y de recursos que no necesitas para tomar la decisión. O sea, nunca vas a estar preparado 100% para tomar la decisión. Sí tenés que buscar información, pero llega un momento que tenés que tomar la decisión. Es una irrealidad que mucha gente ve que cuanta más información tenés, porque a veces más significa menos. Tenés más desinformación que lo que estás esperando obtener. Entonces, ese es un sesgo también que tenemos que tener presente. Esperar para tomar decisiones, tener más información y de repente cuando tomamos la decisión, la misma ya es tarde. Y hay que tomarla siempre las decisiones cuando se necesita y con la información necesaria para la misma y no tener y no buscar de más. Es lo que te pasa con los médicos, ¿no? A veces vos vas al médico y te manda, bueno, vamos a hacerte el análisis A, B, C, D, todo, te mandan tantos análisis que después el paciente está desmotivado, que no sabe ni lo que tiene ni dónde está, porque el médico antes de tomar una decisión, lo que está haciendo es más análisis. Y el paciente lo que le lleva es tiempo y dinero, el más antes de que puedan tomar la decisión. Hacer los análisis necesarios para lo que el paciente necesita. No vas a hacer los análisis para algo que de repente no tiene y solo estás llevando para
demorando el tratamiento, ¿no? Y eso lo mismo llevan muchos líderes de proyectos. Sí, y fíjate que acá dentro del artículo que estábamos tomando como referencia que publicaste el día Sí, de hoy, hablaba también sobre el sesgo de sí, y dice, la primera información que recibe, todo queda grabado como un ancla. Estimas el presupuesto de un proyecto, un número inicial, de repente aparece y ese queda sin fundamento y todo gira en torno a él. Y eso habla mucho de lo que comentaba sobre el análisis de datos incluso, y que a veces, a pesar de las interpretaciones que se dé de la información, siempre va a haber un punto de referencia que pues, incluso puede estar errado, pero hay que permitirse también revalidar, comparar y, por supuesto, empezar a decidir desde ese silencio interior cuál sería el mejor paso a la hora de tomar la decisión. sí, pues muchas veces te pasa, tenés un presupuesto inicial y después querés que todo esté alrededor de ese presupuesto y sea ese presupuesto. Y no ves toda la información extra que te va y te dice que no es, ¿no? Así. Y eso pasa mucho con comercial y project manager, ¿no? Comercial quiere vender y cuanto más barato y en menor tiempo venda, más posibilidad de vender tiene, capaz. Y muchas veces eso no se ajusta a los proyectos. Acá en Uruguay hubo una época que eso pasaba mucho, ¿no? O sea, y después vos te daban el proyecto y el proyecto estaba prendido fuego antes de arrancar. ¿No? Porque querían estar. O a veces los project managers lo validaban porque ese era el presupuesto que lo tenían, pero hacían el análisis, no daban y buscaban de poner todo eso ahí. Entonces, eso no puede ser porque no es bueno. Yo, por ejemplo, estando en una PMO, una vez acá para el Estado uruguayo, se había creado una PMO para un proyecto que no entraba dentro de nuestra PMO, ¿no? Entonces el proyecto se prendió fuego, ¿no? O sea, como decimos acá, se prendió fuego. Cuando a mí me traen eso, esa información, yo miro y digo, todo dura un día. Entonces voy a la gente y digo, ¿cómo puede durar todo un día? Es imposible. O sea, y me dicen, no, lo que pasa es que había que terminar en una fecha. Y entonces, lo pusimos todo así para que llegara la fecha. Ese es un sesgo de lo que que estabas mencionando. O sea, se basaron en una fecha que era irreal para el proyecto. O bajabas la calidad, o bajabas los entregables, o bajabas el alcance. O sea, tenías que hacer algo porque era resultado, ¿es? El proyecto se demoró porque tuvo que ajustarse, hacer un cronograma realista y salir en una fecha más realista. Entonces, ese sesgo es un sesgo muy de anclaje, muy peligroso, porque te lleva a tomar decisiones que no están ajustadas a la realidad. Y vos, como project manager, tenés que ajustarte a la realidad, hacer un plan realizable, que sea real para llevar a cabo y negociarlo desde el principio, porque eso te va a explotar más adelante. Si vos planificás un proyecto en base al anclaje y pensás que es ese costo, es ese tiempo y no ves la realidad, va a ser un momento que te va a explotar y vas a tener que hacer controles de cambio para adaptarte a la realidad, porque la realidad es la que manda, no nuestros deseos, ¿no? Entonces, ese es uno de los egos más complicados y que tienen mayor costo para las organizaciones, ¿no? Ese sesgo de anclaje porque no es real. Entonces, muchas veces las empresas cuando contratan proveedores tienen ese sesgo. Va un proveedor, le da un presupuesto, como no les parece bien, los otros van y le dan otros, de repente más caros, y se quedan con ese primero, y de repente no se dan cuenta que en ese primero le están bajando la calidad, y pila de cosas que van pasando, y después tienen pila de problemas para terminar el proyecto. Entonces, ese es un sesgo que trae muchos problemas cuando no se detecta a tiempo y no se trabaja para no tenerlo y no solucionarlo, porque por lo menos siempre, por eso, por ejemplo, en Project Mana existe la estimación a tres valores, ¿no? O sea, el optimista, el más real y el pésimo dividido tres, ¿no? O sea, es una de las posibilidades que tenés. Es justamente para evitar ese sesgo, para no quedarte con algo solo y tener algo más real, ¿no? Yo creo que es Entonces, peligroso incluso porque lo, si lo no lo detectas a tiempo, estarías negándote a lo que uno llamaría como esa incertidumbre
y por ende no pondrías en acción lo que uno llamaría en un proyecto los imprevistos que están a la orden del día. Y sobre todo, y yo creo que en el contexto latinoamericano, podemos ver de que por más proyectos que hayan en ejecución o planes, presupuestos que tú inicies un año, la volatilidad que hay en el panorama social, político, económico, incluso la afectación que hay en el marco global, ponle tú, para no irnos tan lejos, con el tema del dólar, el petróleo, las guerras en Oriente, yo creo que todo eso termina impactando, entonces no puede ser que hacerse el de la vista gorda y no poder tomar una decisión a tiempo y decir, oye, lo ideal en este punto es cambiar y no quedar en un círculo vicioso de que esa fue la decisión que se tomó, que ese es el plan. Yo creo que el punto ahí es identificar a tiempo, ver esas tendencias, cómo van cambiando y por supuesto llenándonos de datos que sí son importantes en este caso para tomar una decisión y hablar rápidamente con los stakeholders. Ahí, oye, decir, mira, está pasando esto, hemos identificado esto, se ha identificado tomar otro rumbo o más bien redirigir todo el proyecto hacia el objetivo que finalmente era lo que buscábamos. Eso es algo que tenemos que siempre tener en cuenta y trabajarlo, porque es un sesgo importante a superar, ¿verdad? Bien. Y hay también otros sesgos que son importantes, ¿no? Eh, para tener en cuenta. Por ejemplo, un sesgo que pasa mucho, sobre todo con la gente de mucha experiencia, aunque le pasa a todos, todos lo tenemos, es el sesgo del egoísmo, ¿no? O sea, cuando el proyecto es exitoso y es muy bueno y sale perfecto, es porque nuestro equipo es fantástico, ¿no? Entonces, nuestro equipo es fantástico y es lo mejor que hay y celebramos todo eso porque... Pero cuando el proyecto tiene problemas o fracasa, la culpa es de otros, ¿no? Es de terceros. Es la culpa del proveedor, la culpa es del cliente, ¿no? Entonces, ese es un ser humano. Cuando triunfamos es porque tenemos un gran equipo y cuando fracasamos es porque es porque culpa del otro, es culpa del cliente, es culpa del proveedor. He trabajado mucho con el Estado y cuando hay problema y demora es algo automático, la culpa siempre es del proveedor, nunca es de ellos. No, pues tuviste 3 meses para darle la respuesta al proveedor sobre un documento. Ah, bueno, está, pero la culpa es de él que no entregó a tiempo, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Afortunadamente esa es la realidad del día a día. Es más fácil culpar a terceros. Claro, entonces muchas veces vas a las reuniones y esas culpas se las van pasando y van aumentando a medida que subís. Y culpar al otro no te soluciona tu problema. Al revés, te lo agranda porque no te estás dando cuenta donde estás fallando. Entonces, tenés que darte cuenta de eso y ver cuáles son los problemas que están teniendo para tener a esas fallas, ¿no? Porque generalmente no pasa solo con un proveedor, empieza a faltar con uno, con dos, con tres, o sea, es algo que generalmente la tiene la organización. Entonces, ¿qué es lo que está pasando para ir? Si yo le echo la culpa a los demás, nunca puedo mejorar, nunca puedo solucionarlo. Ahora, si yo me hago responsable del problema, voy a poder analizarlo y ver cuáles son las posibilidades para que todo vaya mejorando y, y vaya mejor, ¿verdad? Yo creo que se va de la mano del sesgo de autoridad. Te dice, en un ejemplo, una reunión, alguien con poder lanza una idea, nadie la cuestiona, todos asienten, incluyéndome. Y eso pasa así, porque a veces en esos roles de mando de gran experiencia, la verdad, se fomentan espacios en donde tomar decisiones se vuelve lo seguro de lo tradicional. Y a veces es difícil, no por voluntad, incluso por el mismo rol o las funciones que tienes, cómo cuestionar. Yo creo que ahí el verdadero, la utilidad, ¿sabes? Ser con autoridades, cómo lo cuestiono sin herir susceptibilidades, sin caer tampoco en ese orgullo, en ese egoísmo y también sin faltar el respeto a la persona que tiene
el liderazgo en este momento y la batuta. Y pues con todo este tema de roles y funciones dentro de un organigrama, a veces sucede que los más chicos o los que están empezando, pues pueden dudar y decir, en este punto caemos en un error o levanto la mano con decisión y puedo volverme pieza importante sin estar buscando protagonismo, por ejemplo. Sí, el cero de autoridad es algo que pasa, que el líder es el que tiene que dar el espacio para que eso no suceda, ¿no? El líder tiene que dar un lugar que va un poco a lo que conversábamos hace un ratito, ¿no? O sea, vos tenés que dar un espacio para que la gente opine libremente. Porque, ¿qué pasa? O sea, si vos no das un espacio, lo que vas a conseguir, si todos te asienten, lo que vas a conseguir es que nadie te diga cuando disiente. Entonces, si nadie te dice cuándo disiente, el equipo nunca va a crecer y nunca vas a poder detectar los errores. Vas a detectarlo cuando está. Entonces, pasa mucho en las reuniones, yo las he visto, que como el líder va y habla una opinión y dice algo, todos asienten y dicen que sí porque él es el líder. Todos van y le dicen que sí, aunque no están de acuerdo. Entonces van, terminan la reunión, salen, sí, sí, vamos a hacer esto, va, pero ¿cuál es el problema? Salen de la reunión y no están convencidos de eso. Entonces va a salir mal, porque no están convencidos. Le dicen sí para cumplir, porque va. Y eso pasa mucho con líderes que no escuchan. O que pasa, viste, algo normal que muchas veces pasa en esto es cuando hay gente que es autocrítica y presenta las discrepancias, ellos son los que siempre están en contra. No, sí, viste qué mala onda, están en contra de todo, entonces ni lo quieren escuchar. Y bueno, lo que se hace es que eso que vos pensás así, llega un día que no te hablan más y no te dicen más nada y te van a decir sí, 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 como siguiéndote la corriente. Entonces, ese cero de autoridad vos tenés que dar un espacio donde todos puedan hablar, todos puedan opinar, todos puedan escucharse y después tomarán la decisión, pero que todos puedan dar su opinión. Porque, si no, lo más fácil que es decirle a tu jefe, sí, tenés razón, vamos por ahí. Y después fracasás, ¿no? O se Y prende fuego el todos como proyecto, equipo nos vemos afectados incluso y caemos en el claro. reproche. Perdimos un tenés- tiempo ahí valioso por no haber tomado una decisión diferente o haber alzado la mano en ese momento. Pero y la pregunta claro. del millón es, ¿cómo podemos eh, liberarnos de esos sesgos? Yo creería que escuchando, ¿cuál sería el segundo punto? Bueno, los egos te vas liberando de varias formas. Una, primero tenés que ser autoconsciente. Si vos no te das cuenta que tenés un determinado sesgo, no lo vas a poder corregir. Por ejemplo, hay dos sesgos que son muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, el de arrastre, que está vinculado a este. El sesgo de arrastre lo que te hace es, como la mayoría dice que sí, yo voy a decir que sí. Entonces vamos con la mayoría. ¿Por qué? Porque hay un mal pensamiento de equipo. Un equipo no es el todos los que dicen que sí, todos van para la misma. Un equipo es, yo digo que sí, yo digo que no, discutimos, vemos y vemos cuáles son las mejores soluciones. No digo sí porque la mayoría dice que sí, porque eso te va trayendo problemas. Y eso después se ve agravado con otro sesgo que es el sesgo de Aberlin, ¿no? Este sesgo es por una familia que viajaba. Entonces, el padre pensaba, el esposo pensaba que la mujer quería ir a Abilene. Entonces fue y le dijo, vámonos de vacaciones a Abilene. La esposa no quería ir a Abilene, pero como el esposo le dijo, vamos a Abilene, ella le dijo que sí por tema de la familia, está ahí. Entonces fue y le dijeron a los hijos, vamos de vacaciones a Abilene. Los hijos no querían ir y los hijos, por los padres que iban a ir para cumplir, que quedaban contentos, le dijeron, sí, qué bueno, vámonos a ir a Abilene. Resultado fue a Abilene, la pasaron horrible, fue una vacación espantosa, porque ninguno quería estar ahí. Entonces, eso también pasa a veces en las soluciones, ¿no? O sea, va- el líder da una solución porque piensa que es lo que el equipo quiere. Y entonces el equipo va y le dice que sí porque el líder dijo que sí. Y entonces va, pero al final están trabajando en una solución que nadie quiere, que nadie está convencido y que nadie quiere. Entonces, esos son dos que siempre también se dan mucho, y antes de ir a cómo superarlos, por eso quise meter estos dos, porque están muy vinculados con los anteriores, y entonces, ¿qué pasa? Esa es peor todavía que la de arrastre, de decir sí porque los demás quieren.
Esta está diciendo sí cuando nadie la quiere, porque piensan que los demás la quieren. Entonces, ¿cómo superamos los egos? Primero tenemos que ser autoconscientes, tenemos que entender qué es lo que hacemos automático. Si no nos ponemos autoconciencia y creándole el espacio para preguntar por qué hacemos tales cosas, es muy difícil que lo solucionemos. Entonces yo acá tengo tres preguntas que siempre tenés que hacer. Tenés que tener autoconciencia y pensamiento crítico. O sea, autoconciencia, pensar críticamente y hacer eso que, como dijimos, ¿no? A ver, estoy en esta posición. Esto, y si yo pienso lo contrario y pongo lo otro, ¿cómo lo refutaría? ¿Cómo pensaría? Ponerte en distintas posiciones y pensarlo críticamente para darte cuenta de qué sesgo estás teniendo. Generar puntos de controles y equilibrios, ¿no? Es decir, pienso cada tanto tiempo hacer puntos de control y equilibrio, a ver si no estás llevando algo de una forma, porque no hay peor cosa, no hay más derroche de recursos y energía que hacer bien lo que no tenés que hacer, ¿no? Entonces, si estás llevando una solución que no la tendrías que estar haciendo, te estás llevando mucho recurso. Entonces, ponete puntos de control para, para verlo. Y siempre esté adoptar diversas perspectivas, ¿no? O sea, pensarlo de distintas formas, buscar distintas opciones y escuchar todas las opiniones para ver. Muchas veces las opiniones más disidentes son las que más hay que escuchar. Yo siempre digo, esa decisión, eso que a vos cuando alguien te lo dice, es como que te explota, te negás automáticamente, ahí estás teniendo un sesgo. Vos lo que tenés que hacer ahí cuando te da ese automático es decir, voy a pensarlo. Porque capaz que esta reacción es porque está en contra de lo que yo quiero confirmar, pero tiene razón. O capaz que no tiene. Pero vamos a darle la oportunidad de que eso pueda hablar, de que eso pueda ver si entra en mí, si tiene razón y dar esa posibilidad de pensar. Entonces siempre, esto es mucho de auto. Los egos son nuestros y solo nosotros los podemos superar y sacar de nosotros mismos. Entonces tenemos que dar esos espacios, esas opciones de autoanalizarnos para ver. Entonces, un ejemplo típico es eso, ¿viste esas reuniones cuando vos estás que alguien dice algo? Pues, liderazgo y conciencia es fundamental para poder superar estos sesgos cognitivos, ¿no? O sea, para liderar tenemos que ser conscientes y eso va a mejorar nuestro liderazgo, porque como siempre decimos, el liderazgo te influís en muchas personas, en la vida, en cómo está su trabajo. Hay una frase que siempre dice, las personas no se van de las empresas, se va por los directores o por los líderes que tienen, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros influimos en su día a día, en su vida? Hay que pensar que las personas por lo menos están 8 horas en el trabajo. 8 horas es una parte muy importante. Influimos si van a ir con ganas a trabajar y después cuando se van a su casa a ver cómo están de ganas y con qué ánimo llegan a la casa. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes en cómo los tratamos, en cómo los ayudamos, en cómo hacemos que pasen sus horas, porque estamos influyendo, vamos a influir mucho en su estado de ánimo y en muchas cosas de su vida. Entonces tenemos que nosotros ser primero los que trabajamos nosotros mismos para poder dar luz a los demás. Si no, no hay peor cosa que tener un líder que te lleva a oscuridad, ¿no? O sea, que no te dan ganas de ir a trabajar, o que tiene los egos tan arraigados que no escucha. Entonces, nosotros tenemos que ir librándonos de los egos para poder ser mejores líderes y para ser mejores personas y para poder facilitar un ambiente de trabajo mejor en el que estamos, porque el liderazgo, más que hacer las cosas, es facilitar para que la gente lo pueda hacer. Por eso yo siempre creo en el liderazgo de servicio, porque creo que es la base del liderazgo. Realmente, tenemos que ser unos facilitadores. Y si tenemos los sesgos y no nos damos cuenta, difícilmente podamos ser buenos líderes. Por eso es tan importante este trabajo y que todos los líderes eh, trabajemos sobre nuestros egos. Más que líderes, todas las personas deberíamos trabajar
sobre nuestro sesgo para tener equipos más comprometidos y mejores, porque nosotros vamos a tratar a nuestros compañeros también como en base a cómo vemos las realidades y cómo vemos lo que nos va pasando, ¿no? Entonces, es algo importante de trabajar. Fíjate que definitivamente algo que podemos ir como concluyendo es que no hay liderazgo sin autoconocimiento. Y es que no hay si no hay un pensamiento claro donde podamos aprender y ver, o más bien identificar nuestras propias trampas, los sesgos nos van a volver cada vez menos inteligentes. Y es que precisamente el liderazgo y la conciencia es lo que nos hace ser humano. Eso no lo podemos olvidar más allá de ser talento, recurso o capital humano, ahí lo importante es que no se nos olvide que al final estamos vinculados con otras personas, con otros intereses, incluso con otras situaciones. Porque lo que tú dices es cierto, en la jornada de laboral, cada persona llega con sus problemas familiares, personales, y si bien está el 30% de nuestro tiempo prácticamente en el trabajo, hay que llegar a un punto de equilibrio y para eso necesitamos reconocer las cosas y ser cada vez más sabios en cuanto a esa forma de liderar. Se habla mucho de la empatía, de ser compasivos, de ser conscientes, pero que no se quede nada más en jornadas de clima organizacional y capacitación, sino que se pueda trasladar a la realidad y por ende hacernos preguntas como si yo estoy escuchando o realmente solo estoy oyendo, que es un dilema a veces, nada más oímos, pero no escuchamos con profundidad y comprensión el mensaje que nos está transmitiendo el otro. También si realmente estoy influido, mi vida se está influyendo o hay algo que está dando eco a la hora de tomar la vocería de un proyecto, a la hora de tomar una decisión o incluso si estoy atado a lo que primero pensé. Son las preguntas que estaban dentro del artículo y ese es un espacio en donde ahí es donde se puede hacer un punto de apoyo para generar cambio y por ende yo creo que ahí la reflexión está en que como ser humano, como líder, tenemos que tener un equilibrio entre nuestra vida y por ende las decisiones van a ser cada vez más, más humanas y se van a proyectar realmente hacia un sentido eh, trazado por los objetivos, vinculando a todos los que hacen parte de este grupo de involucrados. Y una vez hablábamos sobre que si la gestión del cambio debía o no tener ese foco de resistencia. Y sí, precisamente va a haber resistencia porque el ser humano a veces le cuesta cambiar, le cuesta entender. Y por qué no a un líder de proyecto le puede también hacer obstáculo el replantearse una idea, el poder canalizar nuevamente con su equipo y por ende ir apoyándose a cada vez a mejores decisiones. Yo creo que todo esto lo que nos apoya y lo que nos enseña un poco el tema de sesgos es precisamente a liderar, liderar desde esa transformación más allá de la parte técnica, recordar lo que traza el PMI en cuanto al triángulo del talento y esas power skills, que son habilidades que tienen que estar en un punto de equilibrio con una balanza y que sean medidas para poder aportar nuestro grano de arena cada vez de manera más eficiente a un proyecto. Sí, estamos de acuerdo y acá le dejamos a la audiencia para que nos comente qué sesgo de esto nos les resuena y sobre todo cómo han vivido dos sesgos que no hemos hablado, pero estaría bueno que ellos nos comentaran, ¿no? Del sesgo de los gerentes de proyectos que tenemos muchas veces, el sesgo de optimismo, ¿no? Que planificamos y pensamos que todo va a salir perfecto y nos olvidamos que trabajamos con seres humanos que a veces van a venir bien, a veces van a venir más o menos, a veces van a rendir mucho, a veces poco, porque tienen vida. A ver qué opinan de ese sesgo de optimismo, investiguen, coméntenlo, a ver si lo tienen, o, o, o alguna anécdota que hayan vivido con ese sesgo, y después el sesgo del status quo, ¿no? Sea ese sesgo que hace que nos resistamos al cambio. A ver si nos comentan alguna anécdota que hayan vivido con estos dos sesgos, y también los inventamos a comentar sobre algún otro que no hemos hablado y capaz que ustedes lo hayan vivido o lo han detectado que tiene, para así crecemos entre todos
y podemos ir conociendo sus opiniones. Como le decíamos al principio, esta es la última grabación como líder de la oficina de la comunidad PMO. Para mí ha sido un placer llevo un año y medio liderando la comunidad y para mí ha sido un placer estar en ese liderazgo. Conocí gente fantástica, hemos hecho muchos webinars, muchas conversatorio, estamos acá con Diego sobre temas de PMO y de otros temas, porque en realidad muchas veces, como siempre hablamos, los temas de las PMO no es solo hablar de PMO, hay que hablar de liderazgo, hay que hablar de transformación, hay que hablar de cambio, porque involucramos todo, está todo integrado. Capaz que a veces se separa para hablar o en las charlas para hablar de los distintos temas, pero como líder tenemos que integrar todo, porque sin liderazgo no hay transformación. Y bueno, y para transformar también tenemos que ver qué sesgos tenemos, entonces está todo interrelacionado que va al crecimiento. Como le decía, conocí gente fantástica, y bueno, muchas gracias al capítulo, a todos los voluntarios, a Diego, ahora a Kenia y Jenice, este año estamos trabajando, a Manuel del año pasado, que fue el que me trajo como voluntario al capítulo y eso me permitió ir haciendo muchas cosas y también a Margarita, que fue con la presidenta con la que yo entré como voluntario, como líder de la comunidad PMO, o sea que muchas gracias a todos, a Luis Sepúlveda, que siempre estuvo apoyando, y a mucha otra gente, me estoy olvidando algunos nombres, pero que siempre han estado apoyando. Y como le decíamos al principio, esto no es un adiós, o sea, seguiré estando en algunas otras iniciativas, en algunos otros talleres, conversatorios, porque el voluntariado en PMI y hacer cosas para la comunidad está en uno. Entonces, siempre que hayan oportunidades, estaremos colaborando con todos. Sí, y yo aprovecho más allá de darte las gracias y sobre todo porque para mí ha sido importante y considero y hablo en nombre del grupo también de comunicaciones, el poder ir aprendiendo otros temas y sobre todo que mientras hacemos estas grabaciones, mientras publicamos, compartimos una pieza, un video, ahí mismo hay conocimiento y estamos interactuando a través de la escucha también y yo creo que es una, otra forma de generar valor también hacia la comunidad, ¿sabes? De forma incluso gratuita, porque ese es el tema del voluntariado, de poder aportar también conocimiento, tiempo y valor sobre todo, porque no solamente es ir por este, cumplir requisitos, cumplir lo que hablamos tanto en los proyectos, sino también aquí hay un tema también de gusto y vocación. Yo creo que es algo que podemos ver incluso en las charlas que hemos contigo, porque es algo que fluye, que se puede hablar, que es una persona llevadera, como decimos aquí en la costa, eso es importante. Pero se da la oportunidad para tirar la cuña publicitaria sobre qué proyectos vienen para Fabián Croza. Sé que estás en otros capítulos, sé también que tienes tu, tus servicios como docente, como consultor, y en Uruguay, pues yo creo que esto es lo que nos ha permitido romper barreras de, de sur a norte prácticamente. Sí, así es. Ahora en realidad la tecnología nos permite hacer todas estas cosas, ¿no? O sea que capaz que antes de la pandemia se trabajaba mucho más en los capítulos con toda presencialidad y era más difícil, pero la pandemia, una de las cosas positivas de trabajo fue que abrió la cancha y otras cosas. Lo que no quiere decir que las cosas presenciales hay que seguirlas haciendo porque dan cierto valor que lo online no da, pero también es cierto que eso te abre la oportunidad de trabajar con gente de distintos países. Yo he tenido la suerte de siempre trabajar internacionalmente, entonces la verdad que te enriquece pila porque se aprende mucho de las distintas culturas y de las distintas personas que se van trabajando, y ahí vas viendo qué es lo bueno y qué es lo que tenés que mejorar. Yo ahora estoy enfocándome en mis canales de YouTube y de Spotify, donde estoy subiendo realmente semanalmente, estoy subiendo distintos materiales y bueno, y próximamente sabrán ahí actividades que iremos haciendo con distintos capítulos de PMI, mismo con Caribe, y bueno, y estoy también haciendo muchas mentorías ahora, por ejemplo, con Bogotá estoy haciendo una mentoría, pues estoy como mentor en su programa.
Y también tengo mis mentorías de liderazgo y PMO que hago por mi cuenta, ¿no? O sea, personales, ahí que hago. Y bueno, y charlas y conferencias estoy haciendo casi todos los meses, así que yo ahora acá al final les voy a compartir mi Linktree, donde ahí pueden entrar y conocer todas mis redes y contactarme para lo que sea, pues siempre estoy dispuesto y abierto, o sea, me escriben y ahí vemos cómo podemos ir creciendo y trabajando con los distintos. Y bueno, y la docencia siempre la tengo, entonces también siempre estoy haciendo capacitaciones para PMP, para gestión de proyectos, a veces más llevados hacia la certificación y a veces más llevados hacia conocimientos que te necesitas específicos para hacer las diferentes actividades que tenemos. Y bueno, y también con mis consultorías PMO, ¿no? Que estoy haciendo, trabajando. Entonces, bueno, tengo la verdad un abanico de muchas actividades y bueno, hoy he estado medio ahí, por eso me han visto tomar mucha agua porque me pica y bueno, y te estornudo y tomo agua, pero bueno, siempre es importante estar. Y bueno, entonces estamos siempre haciendo actividades y el año que viene van a venir muchas cosas porque también estoy preparando distintas talleres y nuevas conferencias para seguir a- a- aportando y pudiendo colaborar y intercambiar conocimiento con los distintos, digamos, colegas, ¿no? De esta apasionante profesión. Así que muchas gracias a todos. Vale, bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima conexión. Recordamos que en el link y abajo en la descripción del video van a estar todos los enlaces para conocer nuestros programas, nuestros webinars, también para invitarlos al Summit que se celebrará el 17 y 18 de octubre en Cartagena y por supuesto para estar actualizado con todo esto, esta información que compartimos de valor y sobre todo para armar grupos, networking y conocer incluso las ofertas también que hay en el tema de voluntariado. Entonces, agradecemos a todos por la participación y estamos a la expectativa de los comentarios y sobre todo de nuevas ideas que permitan generar mayor contenido y por supuesto ir creciendo como comunidad todos. Muchas gracias, Fabián, y nos vemos hasta la próxima. Bueno, chao, hasta la próxima.